a todos los televidentes que nos están viendo por YouTube, por el Face. Muchas gracias, Dios les bendiga. Hoy vamos a comenzar una palabra de bendición, la victoria, la palabra de Dios para sus vidas, que esta palabra sea un rema para cada uno de ustedes. Este capítulo se conforma en 6 prédicas, en las cuales las vamos a distribuir cada día. Por favor, estén atentos y sigan la continuidad de cada prédica. Saludos cordiales a cada uno. Reciba un cordial saludo de nuestros pastores Rómulo Sánchez y Marcia Pozo, y que tengan una bendición para ustedes. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, estamos agradecidos, Señor, por darnos un día más de vida, Señor, por compartir la palabra, Padre Santo, para tu pueblo, que esta palabra sea el alimento diario para ellos, Señor y mi Dios, y que reflejen cada uno tu carácter, Señor. Gracias te damos, Señor y mi Dios. Tú siempre hablas a tu pueblo, a la necesidad de tu pueblo, Señor y mi Dios. Te agradecemos, Señor y mi Dios. La palabra es viva y eficaz, Señor. Que esta palabra penetre, Señor y mi Dios. Penetre en sus corazones, Señor, y que la pongan por práctica, por obra. Gracias te damos, Señor. Hoy oramos, Señor, por cada una de las necesidades que tengan mis amados hermanos, Señor y mi Dios, que están escuchando esta palabra, Señor, de bendición, Padre Santo, mi Dios. Seas usted el que le suple las necesidades, Señor y mi Dios, el que sana, el que restaura las vidas de cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Sabemos, Señor, que la preciosa sangre de Cristo tiene poder en cada vida, Señor y mi Dios. Hoy aplicamos la preciosa sangre sobre cada familia, donde llegue, Señor, a los lugares que lleguen, Señor, a los países que llegue esta palabra, Señor y mi Dios. Aplicamos la preciosa sangre de Cristo, Señor y mi Dios, y su palabra, Señor y mi Dios. En él hay poder, en la palabra hay poder en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor y mi Dios, que tú hables a la necesidad de tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice a las familias, Señor. Bendice a las familias de Ecuador, Señor y mi Dios. Bendice, Padre Santo, a cada nación, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar. Busque en su Biblia Apocalipsis 12:11. Vamos a ver, ¿qué dice Apocalipsis 11:12? Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Sabe? La sangre del Cordero tiene poder. Y ellos le han vencido. ¿A quién? A Satanás. Le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Amén. Vamos a ver en sus Biblias Mateo 4:4. Y el Señor Jesús habló y dijo, escrito, está escrito. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ver qué quiere decir, de qué se trata el versículo. ¿De qué nos habla Jesús aquí? Vamos, porque él mismo lo dice. La palabra, aquí en griego es rema, que es aquello que se dice o se habla, en contraste con el logos, que es la expresión de un pensamiento, un mensaje, un discurso. Logos, ¿qué quiere decir? Es el mensaje. Rema, ¿qué quiere decir? Es la comunicación del mensaje. Aplicado a la Biblia, logos designaría la totalidad de su mensaje, o sea, toda la palabra escrita. Pero rema, un versículo específico que Dios haya dado a alguien por medio de un
mensaje o un sermón. Amén. Estamos comprendiendo la palabra de Dios. ¿Qué significa logos y el rema? Rema es una palabra que Dios habla a su vida específicamente para usted, ¿sí? Y lo podemos hacer. Cuando usted abre su Biblia, va a encontrar cada día, ¿sabe qué? Una promesa que le habla el Señor, una palabra que le habla el Señor. Amén. El significado rema, diferente al de logos, se ilustra. ¿Dónde vamos a encontrar? ¿Cuál es la ilustración y la diferencia? Vamos a ver. En Efesios 6:17, busquen su Biblia. Efesios 6:17. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Efesios 6:17. Dice, donde se habla no de las escrituras como un todo, sino de aquello, dice, porción específica que le llegó al corazón, lo cual el creyente maneja como una espada en tiempo de necesidad. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted tiene una necesidad, ¿sabe qué? La palabra está ahí. La palabra está ahí. Vamos a ver. Aquí específicamente en esta escritura, en Efesios 6:17, el diablo estaba usando la palabra de Dios, si usted ve, a su favor, de una manera incorrecta y equivocada. Porque él bien sabe que su palabra no tiene poder contra la del propio Cristo, que es la palabra viviente de Dios. La palabra es palabra viviente de Dios. Diga usted, la palabra de Dios es la palabra viviente. Es viva y eficaz la palabra. Vamos, sigamos. Mencionada de la manera correcta y con la aplicación correcta, cuando conocemos la palabra, ella nos inunda de poder y sabiduría para que obtengamos la victoria en nuestras vidas espirituales. ¿Sabe qué? La palabra nos da victoria. ¿En dónde? En nuestra vida espiritual. Cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted entra en oración, Dios le da un rema a su vida. Y esta que hace, ¿sabe qué? Esta le da la victoria. La victoria en todo lo que usted esté pasando. Pero si usted declara la palabra, envía la palabra, porque la palabra es vida. Vamos a ver. Y no solamente eso, sino que en nuestras vidas privadas, al meditar en ella, su profundidad nos llena ¿de qué? De gozo. ¿Sabe qué? De felicidad. Y gozaremos de la presencia de Dios de una manera diferente y poderosa. Es verdad, es una realidad, porque la otra vez estamos orando por la nación, estamos orando por la familia, estamos orando por Ecuador, y vemos que se ha levantado tanta la maldad en estos últimos tiempos. Pero ¿sabe qué? El Señor, cuando en su palabra habla en Primera de Corintios habla y dice, en Segunda de Crónicas 2:14, y habla y dice él, dice que le busquemos. Si mi pueblo se humillara y buscara su rostro. Yo sea, Señor, aquí estamos un pueblo que está buscando tu rostro de rodillas. Te estamos buscando, Señor. ¿Sabe qué? Es una palabra viva que usted en la presencia de Dios nos traía gozo, paz, esperanza, sabiendo que Dios ya tiene control de lo que está pasando. Y Él nos va a dar la victoria a través de la palabra, porque sabe que humillados al Señor, dice que Él no desprecia un corazón constricto y humillado delante de su presencia.
¿Y cuántos estamos viendo? ¿Cuántos nos estamos reuniendo y viendo que estas promesas se hacen una realidad? Porque ya enviamos la palabra y el Señor ya está trabajando. Dice una canción, dice, aunque tú no lo puedas ver, Dios está obrando. Y Dios ya está obrando en nuestra nación. Y sabes que eso nos trae gozo, fortaleza, de una manera diferente y poderosa. Amén. Dígale amén, Señor. Gracias, Señor. Tal vez usted está pasando por una dificultad y no sabe qué camino seguir o qué hacer, o sus esperanzas se han ido y no sabe y dice, ¿qué hago? Hay mucha gente que se está desviando del camino del Señor. ¿Por qué? Porque sabe que no abren la palabra de Dios. Eso quiere el diablo hacer, alejarnos de esta bendita palabra. Pero ¿sabe qué? Le doy ahora una noticia grande para su vida, que esta palabra le va a traer conforte a su alma y a su espíritu. Búsquela en el momento de la depresión. Hoy en día los jóvenes, ¿sabe qué? Parece algo normal, que se ahorcan, que se quieren morir. ¿Sabe qué? Porque a ellos se les ha terminado la esperanza. Pero si nosotros encaminamos a la juventud, le encaminamos en la palabra de Dios, va a ser muy diferente. Haga la prueba. Solo haga la prueba un día. Haga la prueba un devocional. Haga la prueba. Yo le invito a que usted haga la prueba y va a tener, ¿sabe qué? Va a tener de inmediato en su corazón, ¿sabe qué? Va a vivir de nuevo su corazón con esperanza, porque va a infundir la palabra de Dios. Amén. Miren lo que dice Marcuy. Le voy a leer, le voy a narrar la experiencia muy profunda que tuvo con el Señor este hombre. Dice él, cuenta, durante un viaje en tren, dijo él, yo reflexionaba sobre la vida espiritual victoriosa y llena del poder de Dios que todo creyente debe tener. ¿Quién debe tener? Todo creyente. Todo el que le ha recibido a Cristo en su corazón. Todo creyente. Y todos creemos en Cristo Jesús que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a ver. Y dice este hombre, debe tener. Y mientras leía las escrituras, lo que ya no estamos haciendo, hoy lo vamos a hacer. Vamos a leer las escrituras. Mis ojos, dice, se detuvieron en la palabra recibir. De momento, un gran gozo entró en mi alma. No me sentía subiendo, yo no me sentía subiendo al cielo, pero sí sentía al Señor descendiendo. Qué hermoso es sentir la presencia de Dios. Estaba lloviendo y mientras el tren paraba en la estación, yo miré, dice, a una señora y anciana, saliendo de su humilde casa y poniendo una vasija al lado de afuera para recibir el agua de la lluvia. La vasija rápidamente se llenó y empezó a desbordarse. De inmediato, elevé una oración y le dije, Señor, toma la vasija de mi corazón, quebrántala y seca y llénale del agua tuya, de vida y llena de poder, de gozo y unción. ¿Cuántos han pedido al Señor, como este hombre, recibir? Y esta anciana, ver que se le llenaba la vasija de agua
¿Cómo no recibir esa llenura del Espíritu Santo dentro de tu corazón? ¿Cuántos le han pedido al Señor que le llenen esa vasija? A veces la vasija está seca, a veces la vasija está quebrantada, pero hoy le vamos a pedir al Señor que llene esa vasija. ¿Sabe con qué? Con la llenura del Espíritu Santo. Que sea renovada esa unción, que sea nueva esa unción. ¿Cuánto le hemos pedido al Señor? Si usted no la ha estado pidiendo al Señor, hoy es el momento que usted reflexione en esta introducción y que le pida al Señor y que le diga: Señor, llena mi vasija. Tal vez si usted está cansado, está agobiado, ya no tiene fuerzas, dígale al Señor: Señor, llena. Quiero recibir esta unción fresca del Espíritu Santo de Dios. Y sabe que si su vasija ha estado quebrantada, Él la va a llenar y la va a fortalecer con el amado Espíritu Santo de Dios. Dígale gracias al Señor. Gracias, Padre, porque tú lo vas a hacer. ¿Y sabe qué? El Señor toma la vasija de mi corazón, quebrántala, seca, llena del agua tuya, de la vida, y llénale de tu poder y tu gozo. La paz, el amor de Dios, su poder y su unción desbordarse en nuestras vidas. No hay nada igual que el mover del Espíritu Santo. Es maravilloso. Y nada en este mundo puede compararse con la presencia de Dios. Nada. Nada en este mundo puede compararse con la presencia de Dios en nuestras vidas. Es hora, hermanos míos, de poner nuestra vasija espiritual a la disposición del Señor y dejar que Él las llene de su gloria. Y usted se preguntará: ¿y cómo podemos ser llenos de la bendición? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, que nos inunda de un gozo inmenso y de una felicidad que no tiene límites. ¿Sabe qué? La palabra de Dios no tiene límites. Y no solamente en la palabra alcanzaremos esto, sino que para alcanzar la victoria debemos permanecer y perseverar en estas tres cosas pero muy importantes en nuestra vida espiritual. Perseverar y permanecer en Dios, en el ayuno de su palabra. De esta manera seremos victoriosos de todo en nuestra vida espiritual diaria en Cristo Jesús. Amén. Dígale amén, Señor, gracias. Vamos a continuar. El segundo, tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Dónde va a guardar la palabra de Dios? En su corazón. El primer libro, dice este hombre que escribió, se llama El poder de la palabra de Dios. En él usted descubrirá que la palabra de Dios representa para nosotros la madurez que podemos alcanzar al conocerla. Usted, cuando conoce la palabra de Dios, ¿sabe qué? Va a madurar. ¿Y cuántos quieren madurar en la palabra de Dios? Yo creo que todos. Porque ¿sabe qué? Hoy el mundo, la gente se está yendo al infierno porque no tiene esperanza. Pero cuando tienen la palabra de Dios, ¿sabe qué? Ellos maduran, la creen, se llenan de gozo y se fortalecen con la unción del Espíritu Santo de Dios, porque la palabra es tan viva que Dios mismo nos está hablando en estos tiempos.
En estos tiempos de Él nos está hablando. Abra la palabra de Dios. Dice este escritor, al terminar el Sermón del Monte, el cual ocupa los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo, busque el Sermón del Monte, Jesús habla sobre dos cosas espirituales. La que está fundada en la roca y la que está fundada en la arena. El resumen de estos dos capítulos y su conclusión es abrumadora, dice, terminante y al punto. Está relacionada con el que hace y guarda la palabra de Dios y el que no hace y no guarda la palabra de Dios. En Mateo 7, 24, 27 podemos encontrar esta bendita palabra de Dios. Reciba estas perlas, abra su palabra, dése un tiempito. Miren lo que dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Sabe? Esta ilustración que Dios nos presenta, nos da una conclusión del sermón y la podemos aplicar a nuestra vida personal, en la vida del creyente y de los ministros. Esto fue el sermón más grandioso jamás predicado por alguien y fue Cristo mismo quien lo hizo. Solamente este sermón tendrá el valor de todo lo que se dijo en estos capítulos si la persona pone en práctica estos 4 versículos. De lo contrario no tendrá ningún efecto. Sencillamente es la historia de 2 tipos de casa. Una es construida por un sabio constructor y la otra por un necio. No hay razón aparente para creer que las 2 casas fueron hechas de diferentes materiales o de estructuras o tamaños similares o tamaños distintos, pues creemos que eran iguales y no fueron así y fue lo contrario. Cristo lo hubiera dicho, por lo tanto eran idénticas en el diseño. Idénticas. La única diferencia, ¿sabe cuál era? Era el fundamento, la base o las vigas. Cada constructor inteligente sabe de la importancia de estar hecho el fundamento antes de edificar su casa. ¿Cómo usted tiene edificada su casa? ¿Cómo? ¿En la roca o en la arena? ¿Dónde está edificada su casa? Vaya, lea Mateo 7, 24 y 27 y medite en esta palabra. Medite en la palabra. No hubo diferencia alguna, pues a los 2 dice el Señor que descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. En realidad, en las 2 casas, la diferencia entre las 2 casas aparentemente no se veía, porque eran iguales antes de la tormenta. Pero ¿qué diferencia después de la tormenta? Usted allí puede notar la diferencia. Una casa permanece una
una casa permanece. Una señal de serenidad y de seguridad, la que permanece, ¿sabe? Hay serenidad y seguridad cuando tú estás en la roca. La otra cae y fue grande su ruina. Una escena de la devastación y destrucción. El punto que Cristo está haciendo aquí es que no es suficiente oír solamente la palabra de Dios. Escuche, no es solamente suficiente oír la palabra de Dios o estar solamente de acuerdo aún a repetir a los demás, sino es necesario poner en práctica la palabra, vivir en la palabra. Aquí está la llave para la victoria de la palabra de Dios y de nuestra vida espiritual. La habilidad de guardar, ¿sabe qué? La palabra. La palabra en momentos de prueba, de luchas, de tribulaciones, de tormentas, de tempestades. Guardar la palabra. La habilidad de hacer. ¿Cuál sería la habilidad que usted podría hacer? Permanezca en la palabra de Dios. Guarde la palabra de Dios. Guarde su palabra. Si edificamos todo lo que hacemos en la roca, en Cristo, no caeremos. Pues seremos sabios y prudentes y nuestro trabajo en el ministerio y nuestra vida espiritual permanecerá cuando está edificado en la roca, en Cristo Jesús. Recuerde, no caeremos, no caeremos. Pues seremos sabios y prudentes. Sabios y prudentes. En Santiago, vamos a Santiago 1:22. Coja su Biblia, vamos a Santiago 1:22. Esta bendita palabra nos dice y nos advierte. Pero sé hacedores de la palabra. ¿Qué dice en Santiago 1:22-24? Sé hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Recuerde, repita este versículo. Sé hacedores de la palabra, no solo oidores. Engañaos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es de semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego se olvida cómo era. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no debemos olvidar, dejar de hacer caso a la palabra, sino ponerla por práctica. Por práctica. ¿Qué va a hacer usted desde hoy en adelante? Poner la palabra por práctica. Y perseverar en ella diariamente. ¿Y cómo puede perseverar? Usted me dice, hermana, ¿cómo yo puedo perseverar diariamente en la palabra de Dios? Sencillo. Haga un devocional todas las mañanas y sea perseverante. Si un día se olvidó, continúe el otro día. Continúe. Y sabe que usted va a estar lleno de la palabra de Dios, lleno del conocimiento de Dios para dar a mucha gente que hoy en día se está perdiendo
los hogares, en las casas, los hijos. Podemos dar la palabra de Dios, que es importante en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Es tiempo de mandar la palabra de Dios. Es tiempo no estar afanosos en las cosas materiales, en las cosas superficiales, sino trabajar para el reino de vida. Trabajar para el reino de Cristo. Y nuestra casa espiritual permanecerá para siempre sin derrumbarse. Yo le pregunto, ¿dónde estás edificado? ¿En la roca o en la arena? Ahí donde estás tú, pídele al Señor que seas edificado en la roca y que tú tengas esta bendita palabra para transmitirla, vivirla, practicarla y enseñarla a otro. Le damos gracias al Señor. Gracias por esta bendita palabra que nos ha dado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estoy cementada en la roca que es Cristo Jesús. En tu nombre, dice, haremos proezas. Solo en el nombre de Cristo Jesús, cuando usted está llena de esta bendita palabra, lleno de esta bendita palabra. Hoy son esos tiempos donde tenemos que afanarnos, buscar la palabra de Dios. Qué hermoso que es la palabra de Dios. Y cómo es llenarnos de esta palabra, de esa unción fresca que hoy en estos tiempos necesitamos. Hasta los cristianos necesitamos. Porque a veces solo nos hemos hecho oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. Solo queremos nosotros llenarnos, pero no compartir esa palabra bendita. Recuerde a Jesús, como Él hablaba a multitudes. De día y de noche Él no descansaba, porque esta gente estaba sedienta de Cristo. Pidámosle al Señor que hoy en estos tiempos nosotros nos volvamos de todo corazón a Él con la palabra de Dios, porque hay respuesta, hay victoria en su palabra. Amén. Ernesto Shackleton fue un gran explorador que enfrentó una serie de crisis de la vida o muerte, juntamente con su tripulación. Cierta vez él tuvo que abandonar su embarcación en las heladas aguas glaciales de la Antártida. Era 1914 y la expedición de Shackleton tenía planeado cruzar el continente congelado, hecho el cual nadie aún lo había conseguido hacer hasta entonces. Cuando su embarcación llegó, quedó atrapado en el hielo y se hundió. La embarcación llegó. La tripulación entonces empezó una prueba de supervivencia que no estaba programada. Por 18 meses ellos se mantuvieron vivos. Imagínense estar allí en el glacial, creo que a 0 de temperatura, yo me imagino. Y ellos estaban flotando a la deriva sobre los bloques de hielo hasta alcanzar una isla donde establecieron un campamento cuando ya su provisión de alimentos empezaba a escasear. Shackleton y algunos de los miembros de su tripulación decidieron entonces poner en práctica todo lo que ya habían aprendido sobre la explotación, tomando un barco salvavidas que habían perseverado y con mucha
osadía y perseverancia, viajaron 800 millas hasta una estación de pesca de ballenas. Más tarde retornaron con un barco y rescataron a todos los 27 hombres que sobrevivieron la helada prueba. Ambos hermanos, Shackleton y sus hombres, representan aquí dos tipos de personas cristianas durante una crisis. Dos tipos de casas. Aquellos que se enfrían y se desaniman delante de una crisis, y aquellos que, enfocados en un objetivo, perseveran y no desmayan. Tremendo, tremenda. Shackleton pudo haber encallado en uno de los lugares más fríos del planeta, pero él y su equipo jamás se enfriaron. Aquí tenemos una gran enseñanza en esta ilustración. Muchos cristianos en el momento de la prueba, de la tentación y de las lluvias, de los ríos y de los vientos, ponen en práctica todo lo que han oído de la palabra de Dios. Cuando tú estás en estos temporales, en los desánimos, en las crisis económicas, en la enfermedad, ¿sabe qué? Tú tienes que poner en práctica la palabra de Dios. Este hombre puso en práctica lo que él sabía. Él no se congeló. Él buscó medios, lo que había aprendido, para poner a funcionar. Y nosotros todos de estos tiempos como cristianos, ¿sabe qué? Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Accionar la fe. Lo que hizo este hombre. No permanecen en ella. ¿Sabe qué? Vamos a ver. Si las lluvias, los ríos y los vientos optan por no poner en práctica la palabra de Dios, no permanecen en ella, no son perseverantes, no son hacedores, no son guardadores. Y el resultado es que se enfrían espiritualmente. Y es verdad. Hay muchos cristianos que rápidamente se enfrían. Mire, en la pandemia, ¿cuántos retrocedieron? Y el Señor dice, ¿sabe qué? No mirando atrás. No mirando atrás. Porque vino esta pandemia y sabe que destruyó muchos hogares. La gente se enfrió. ¿Por qué? Porque no puso en práctica la palabra de Dios. Lo que el Señor nos enseñó. ¿Saben? Nosotros tenemos una iglesia viva. Y es Josué, donde cada día tenemos la palabra de Dios. Oramos en la mañana, en la tarde, en la noche. Nuestro pastor nos instruye a hacer los devocionales, nos instruye en la palabra de Dios. Es una doctrina sana. Pero ¿sabe qué? Y nos enseña a escuchar, ¿sabe qué? La voz del Señor. Nos hace falta. En estos tiempos tan peligrosos nos hace falta, ¿sabe qué? Escuchar la palabra de Dios. Escuchar su misma voz. Yo la animo. Venga acá a la iglesia, venga. Busque un lugar donde hablen la sana doctrina de la palabra de Dios. Busque. Y sus casas espirituales caen y es grande su ruina. Pongamos pues en práctica, para que la ruina no venga a nuestras vidas, no se desbarate como en la arena. Pon en práctica la palabra de Dios. Solamente en práctica. Abre tu boca
Y dice el Señor, yo pondré palabra en tu boca. Ábrela. Abre la Biblia. Busca la palabra. Aquí hay millones de promesas para nuestras vidas. Estamos viviendo así, ¿sabes por qué? Porque estamos cimentados en la arena. No estamos cimentados en la roca. Y podemos ver cómo estas ilustraciones nos enseñan. Mire, tal vez ellos no son cristianos. Son ilustraciones que ponen en los libros, pero aquí hay vivencia. Y podemos ver que si ellos tal vez no conocen a Cristo, pero ellos ponen en práctica lo que le enseñaron. Y sabe que también ellos se salvaron todos, porque Él puso en práctica lo que sabía. ¿Nosotros qué sabemos? ¿Sabemos la palabra de Dios? ¿Nos instruimos cada día en la palabra de Dios? ¿La practicamos la palabra de Dios? Le pregunto, ahí donde está usted, instrúyase en la palabra del Señor. Tercero, ¿qué efecto espiritual tendremos al vivir la palabra de Dios? ¿Qué efecto espiritual tendremos al vivir la palabra de Dios? Si nosotros decimos guardar la palabra de Dios, amarla y vivirla en ella, las Escrituras nos afirman que seremos más que bienaventurados. ¿Qué vamos a hacer? Bienaventurados. Diga allí donde está usted, soy bienaventurado. Porque yo vivo la palabra de Dios. Dígala allí. Porque amo la palabra de Dios. Porque ella es vida en mi vida. Diga allí. Y entonces, ¿qué dice? Que usted es más que bienaventurado. Pues las promesas que tenemos al hacerlo son muchísimas. Seremos bendecidos, prosperados, usados por Dios en el ministerio. Nuestras familias serán guardadas del mal. Y todos experimentaremos, ¿sabe qué? Grandes milagros de parte de Dios. ¿Quién quiere experimentar esos grandes milagros de parte de Dios? Unos decimos, ora hermana, tengo esta necesidad. Ora hermana, tengo esto. Ora hermana, estoy en problemas. Tu respuesta está en la palabra de Dios. Búscala con oración, con fe, con perseverancia y vas a tener la respuesta de parte de Dios, porque Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Pídele a Él, pídele la dirección. Dice que Él nos da el conocimiento y la sabiduría. Él nos va a encaminar. Ya sea, ¿sabes qué? Pídele dirección en el área financiera, de salud, personal, ministerial, profesional, familiar. Él te va a guiar. Por lo tanto, ¿quién nos dice las Escrituras si nosotros amamos la palabra? ¿Qué nos quiere decir las Escrituras? Si nosotros amamos la palabra, mire lo que dice. Primero, entenderemos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Cuando tú amas la palabra, primero, ¿sabes qué? Vamos primero, entenderemos la palabra de Dios. Vamos a Juan 20:9. ¿Qué dice? Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitara de los muertos. Amén. 2. No ignoremos la palabra. Vaya,
Mateo 22, 29. Busque Mateo 22, 29 en su Biblia. Mire lo que dice. Entonces respondió Jesús, les dijo, eras ignorando las escrituras y el poder de Dios. No ignores las escrituras ni el poder de Dios, porque Cristo padeció, ¿sabe qué? Para darnos esa sabiduría y ese conocimiento, para revelarnos su palabra. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros le anhelemos, queramos, la necesitamos con la vida, esta palabra, para todas las necesidades. Tercero, no seremos insensatos al conocer la palabra de Dios. Claro, tú ya no eres insensato al conocer la palabra de Dios. Busca Lucas 24, 25 al 46. Vamos a ver Lucas 24, 45. Y mira lo que dice. Lucas 24, 25, 46. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. No seas insensato. No seas tardo de corazón para creer todo lo que las profecías han dicho. Aquí está la verdad. Y dice que la verdad en la palabra de Dios, dice que la verdad que te hace libre. Busca la palabra de Dios. Cuarto, sabremos la razón por qué Cristo padeció en la palabra. En 1 Corintios 15:3, la palabra de Dios nos dice, busque 1 Corintios 15:3, 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo escribí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es verdad. Cristo resucitó al tercer día. Y sabe que todas las profecías están escritas aquí en la Biblia, desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Las profecías se están cumpliendo. Es verdad la palabra de Dios. Quinta, discerniremos la palabra. Vamos a ver, segunda de Pedro 3:16. Busque segunda de Pedro 3:16. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Sabe? Hasta un niño entiende la palabra de Dios. Y usted tiene que buscar la verdad. Esta palabra es vida. Vida. Para que nadie tuerza la doctrina de Dios, usted tiene que leerla, ponerla por práctica, enseñarla y vivirla. Lea, instrúyase en la palabra, para que nadie venga y tuerza la palabra de Dios. Cambie la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por esta palabra, por esta bendita palabra, Señor. Te damos honra y gloria, Padre.
Gracias te damos, Señor, por esta bendita palabra que tú cada día nos das, nos enseñas. La sexta, tendremos memoria de la palabra de Dios. Allí mismo, en 2 de Pedro 3:22, dice la palabra de Dios, para que tendrás memoria de la palabra que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. Los mandamientos de Dios dados por nuestros apóstoles. Esta palabra, ¿sabe qué? Es instruida. ¿Sabe? Con la unción del Espíritu Santo de Dios. Fueron instruidos los apóstoles. Esta palabra es vida y verdad. Sigámosla practicando, enseñándola. Hoy son estos tiempos donde tenemos que tener hambre y sed de la palabra de Dios. 7. Escuadriñemos la palabra. Juan 5:39. Mire lo que dice Juan 5:39. Busque la palabra de Dios. Mire lo que dice. Dice, escuadriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Cuando usted escuadriña las escrituras, que va a tener vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Es verdad. La palabra da testimonio de usted. Es tremenda la palabra. Cuando uno se quiere desfasar, viene el Espíritu Santo de Dios, le da el versículo, la palabra, y usted como si que vuelve en sí. Como si que volviera en sí, dice, no, estoy haciendo esto mal. No puede ser. Gracias, Señor, por esta palabra. Porque el Espíritu Santo de Dios vive en usted. Porque usted está sellado con el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿sabe qué? Es la palabra. Es la palabra la que le hace regresar y volver en sí. Es la palabra la que le encamina. Es la palabra la que usted tiene que discernir cada día. Le damos gracias al Señor por la palabra. Este es un momento de devocional en la presencia de Dios. Ahí donde usted está, pidámosle al Señor. Cierre sus ojos. Y allí donde está usted, dígale, Señor Jesús, en estos tiempos que hemos estado viviendo, han sido tan difíciles, Señor, que hemos estado afanados, Señor y mi Dios, apartados de ti, Padre, sin dirección, Padre, teniendo la bendita palabra de Dios, donde esta palabra nos ha llenado de fortaleza, de vida, de dirección. Nos hemos olvidado de la palabra de Dios. Hemos estado debilitados. Dígale cómo se ha sentido al Señor al no leer la palabra de Dios. Señor, hoy quiero volver a tu primer amor, a leer la palabra de Dios, Señor. Instrúyeme, Señor y mi Dios. Tiempo hay para todo. Tiempo hay para todo. Eclesiastés dice. Tienes que tener un momento de devocional con el Señor. Dile al Señor. Apartados de mí nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. Apartados de mí nada podéis hacer. Dile al Señor. Señor, hoy quiero volver a esta palabra de vida, Señor, a instruir a mi familia, a instruir al vecino, a instruir a las personas que no conocen de tu palabra, Señor y mi Dios. Gracias te damos, Señor, por esta bendita palabra que es viva y eficaz, Señor.
Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos das, que nos alienta, por las promesas, Señor y mi Dios, porque estoy, Señor, cimentada en la roca, no en la arena, Señor y mi Dios. Gracias, Señor, porque tú eres mi fortaleza, eres mi refugio, mi pronto auxilio, Señor, en medio de la tribulación, en medio de la tormenta. Señor, la palabra es la que me anima y la que me sigue y con la cual voy a perseverar todo el tiempo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, porque esta palabra me faltaba, Señor, para recordar, Señor y mi Dios, para vivirla, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias. Ahí donde está usted, tal vez usted no conoce del Señor. Tal vez usted está apartado del Señor. Si usted no conoce del Señor, y si usted se ha apartado del Señor y es cristiano, haga esta oración de todo su corazón, de todo su corazón. Dígale: Señor Jesús. O tal vez va a tomar una mala decisión, pero vuélvase al Señor. Dígale: Señor Jesús, hoy me arrepiento, dígale ahí, de mi vida, que he estado viviendo apartado de ti, Señor. Señor Jesús, perdona mis pecados, Señor. Perdona mi rebeldía, Señor. Perdona mi autosuficiencia, Señor. Perdóname, Señor, por todas las cosas que he hecho, Padre. Dígale ahí. El Señor dice que no desprecia un corazón constricto y humillado delante de su presencia. Dígale al Señor: Señor, hoy me arrepiento y te pido perdón, Señor. Gracias por haber muerto en la cruz del Calvario por mis pecados, Señor. Perdóname, Señor, ya no quiero ser igual, Señor. Transforma mi vida. Dígale ahí al Señor, Él está escuchando. Transforma mi vida, transforma mi corazón, Señor. Ya no quiero vivir apartado de ti, Señor, mi Dios. Quiero volverme a ti, Señor. Abre mi corazón, Señor Jesús. Hoy quiero vivir, Señor, bajo tus leyes, bajo tus estatutos. Dígale al Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por haber escrito mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque soy transformada por el poder de tu palabra. Dígale, Señor. Gracias, dígale y al Señor. Dígale, gracias, Señor. Si usted hizo esta oración, permítame orar por usted. Señor, Padre Dios Todopoderoso, oye el clamor, Señor, de tus hijos, Señor. Oye el clamor, Señor, pidiéndote, Señor, que ellos quieren regresar a tus caminos, Padre. Señor Jesús, hoy abre las puertas de su corazón y recíbelos como tus hijos, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado Señor. Gracias, Padre Santo, por recibirlos, Señor y mi Dios, y hacerlos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Allí donde está usted, míreme. Usted tiene que hacer 4 pasos muy sencillitos. Ore con el Señor todos los días. Orar es conversar con Dios. Busque una Biblia y comience leyendo el capítulo de Juan. 3. Busque una iglesia o venga acá al Centro Cristiano Josué. Estamos cerca de Chirillaco. Venga, aquí hay una sana doctrina. Le invitamos. Y 4, cuente a otras personas lo que Dios hizo por usted, porque Dios está haciendo un milagro en su vida. Y allí donde está usted, repita esta oración conmigo, poderosa. 10 veces vamos a repetir: alabado sea el Señor, amén. Dígale. Alabado sea el Señor, amén.
Alabado sea el Señor, amén. Alabado sea el Señor, amén. Alabado sea el Señor, amén. Alabado sea el Señor, amén. Alabado sea el Señor, amén. Alabado sea el Señor, amén. Alabado sea el Señor, amén. Gracias le damos, Señor, por esta oración y por esta palabra bendita. Bendecidos sean, mis amados, en la misericordia y gracia del Señor Jesucristo. Bendecimos a nuestros pastores, bendecimos nuestra nación, bendecimos al presidente de la República, Señor y mi Dios, y toma control de esta nación. Allí donde está usted, ponga su mano derecha en su corazón y eleve su mano izquierda, sabiendo que la bendición viene de parte de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yo pongo la paz de Jehová, Rey de los ejércitos, sobre tu vida, y tu vida nunca será igual. Gracias te damos, Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le esperamos mañana por este mismo canal con la siguiente prédica. Amén.